Valor Génova, empresa dedicada al marketing deportivo ecuestre, patrocina este programa. Damos paso a nuestros patrocinadores porque gracias a ellos podéis seguir viendo este programa. Buenas noches y bienvenidos a Aquí Salud de nuevo, a este programa dedicado a salud del caballo y deporte. Antes de empezar, me gustaría dar mis más sinceros agradecimientos como director de este programa a esta productora visual que semana a semana trabaja mucho y muy duro, aunque no os imaginéis, para ofreceros un programa de muchísima calidad. Yo estoy como director del programa muy contento y realmente satisfecho con el resultado que estamos obteniendo en la emisión de este programa. Bien, dicho esto, antes de explicaros de qué va a ir el programa, quiero informaros de que se va a impartir un clinic de fisioterapia equina para propietarios de caballos. Se va a impartir a través del veterinario y quiropráctico Mari Soriano, con tertulia habitual de este programa, el día 15 de marzo, en el Parc Les Deus de Bañolas, provincia de Gerona. Clínica interesante, sobre todo enfocado al bienestar de vuestros caballos. Bien, los temas de hoy. Hoy vamos a hablar en primer lugar de nutrición ortomolecular. Vamos a irnos hasta Cádiz, vamos a hablar con el veterinario Manuel Vera, de la Clínica Veterinaria Valdegrana, y él nos introducirá este tipo de nutrición como previa a un programa que no es posterior, dedicado especialmente a nutrición ortomolecular para equinos. En la segunda parte del programa vamos a hacer una breve entrevista a Jesús. Jesús fue muy conocido en los medios de comunicación como el Quijote de Ávila, una persona que protestó un poquito de la situación de este país, cogió su caballo para encontrar trabajo y lo encontró precisamente en Equitrainer, fabricante de caminadores de caballos, patrocinador además de este programa, de una casualidad. Y luego volvemos con nuestro apartado de respuestas a la audiencia. Daremos dos respuestas hoy. Uno, un caso sobre la importancia o no del salvado como un elemento nutricional para nuestros caballos. Y después un caso de tendinitis crónica. Bien, pues empezamos. Como siempre, esperamos que sea un programa otra vez interesante para todos vosotros. Bueno, pues hoy en la primera parte del programa os vamos a introducir a la nutrición ortomolecular. Vamos a estar con el veterinario Manuel Vera, de la Clínica Veterinaria Valdegrana, en Cádiz. Buenas noches, Manuel. Hola, buenas noches, Alejandro. Bueno, ante todo, primero, te agradezco que estés con nosotros hoy para hablar de nutrición ortomolecular en el programa. Sí, un placer, un placer. Gracias. Para empezar con la entrevista, si quieres, Manuel, vamos directamente. Me gustaría preguntarte a qué llamamos nutrición ortomolecular. Muy bien, mira, Alejandro, en principio es muy sencillo definir lo que es el concepto de nutrición ortomolecular, porque realmente simplemente se basa en el uso de nutrientes a niveles óptimos. Es decir, nuestro cuerpo necesita una serie de nutrientes, una serie de elementos, pero parece que nos fijamos siempre en lo que nuestro cuerpo puede recoger a través de una dieta, de una comida, o parece que siempre nos fijamos en lo que necesitamos nosotros como cuerpo, como individuo, pero nos olvidamos realmente que quien realmente está
comiendo, está respirando y está digiriendo, perdón, es la propia célula, ¿no? Yeah. Y es ahí donde nosotros vamos a aportar una serie de nutrientes, de micronutrientes. ¿Para qué? Pues para que haya un funcionamiento óptimo a nivel bioquímico y a nivel fisiológico, pero en el interior de la célula. Entonces, ¿por qué realmente nos fijamos en la célula? Pues muy sencillo, porque es ahí donde se van a desarrollar todas las funciones bioquímicas que realmente van a determinar el funcionamiento de esa fisiología natural del organismo, ¿no? Y es donde se van a obtener los recursos energéticos, pues, para que nosotros podamos vivir, podamos trabajar, podamos movernos y realmente podamos utilizar nuestros recursos. Entiendo. Simplemente es eso, el capacitar a esa célula de una serie, pues, de nutrientes necesarios, pues, para que esa célula pueda funcionar a nivel óptimo. ¿De acuerdo? Entiendo. Es muy sencillo, porque además, si definimos como ortomolecular, en griego ya se definía como el uso de una concentración correcta de micronutrientes. En realidad, esos nutrientes, cuando hablamos de nutrición ortomolecular, no nos referimos a carnes, o no nos referimos a pescado, no nos referimos a verduras, sino nos referimos a los componentes nutricionales que llevan ese tipo de elementos que facilitan la digestión, ¿no? Y en eso se va a basar la nutrición ortomolecular, en aportar ese tipo de micronutrientes que realmente van a facilitar el funcionamiento, pero a nivel bioquímico y a nivel fisiológico de la célula, ¿no? Entiendo. ¿De dónde viene este estudio de nutrición molecular? O sea, ¿cuándo empezó a estudiarse este tipo de nutrición, Manuel? Pues mira, en principio el concepto de nutrición como tal, nutrición ortomolecular, se desarrolló a partir de 1950, 1955. Sí. Pero ya a nivel del siglo XVII había científicos, había médicos mexicanos, por ejemplo, en 1890, Beltrán y Ménetrier, en el Instituto Pasteur, empezaron a ver cómo había individuos que podían mejorar con el uso de ciertos componentes, como pueden ser complejos vitamínicos o complejos minerales, que podían mejorar sus disfunciones, ¿no? Sus problemas, sus enfermedades. Sí. Pero no fue a raíz de obtener Linus Pauling el premio Nobel de bioquímica a base de la determinación de lo que era el funcionamiento bioquímico de la célula, cuando realmente descubrió o se empezó a hablar de que había una serie de componentes que eran necesarios para ese funcionamiento de la bioquímica celular. Recuerdo ahora un experimento que en los años 50 hizo un médico americano, que era Hofer, que era, por ejemplo, tratar a personas con Alzheimer a base simplemente de vitamina B, vitamina C. Lo que consiguió es mejorar el comportamiento alterado que tienen este tipo de problemas neurológicos, ¿no? Enfermedades neurológicas. Y era simplemente pues porque este tipo de individuos que tenían estos comportamientos alterados con el Alzheimer eran muy carentes de este tipo de vitaminas, vitamina B y vitamina C. Y él descubrió o determinó que el aportar este tipo de nutrientes a una concentración adecuada producían mejora en el comportamiento de este tipo de individuos. Entonces, con todo este tipo de experimentos se llegó a la conclusión de que realmente la enfermedad, no lo que nosotros hoy conocemos como enfermedad orgánica, con lo que vemos desde fuera, con los síntomas que vemos desde fuera, no era más que una consecuencia de aquellos desequilibrios bioquímicos que ocurrían en la célula, que se iban acumulando progresivamente a medida que ese tipo de enfermedad avanzaba. Y Benfield, por ejemplo, ya en el 1965 o 67, pues fue uno de los primeros veterinarios que trabajó a nivel del moquillo canino, trabajando con vitamina C y vitamina B. Y su experimento evidenciaron un poquito una mejoría de todos los problemas neurológicos, de los síntomas neurológicos que cargaban estas enfermedades. Y que desde mucho tiempo atrás se sabe que hay una serie de complementos nutricionales que se podían añadir a las dietas de una serie de enfermos y se veían ciertas mejorías. Pero fue a raíz del premio Nobel de Pauling cuando ya se empezó a hablar de lo que era el concepto de nutrición ortomolecular o de medicina ortomolecular. Entiendo, has hablado de que se aplican micronutrientes, ¿no? ¿Cuáles son las principales sustancias vitales que se aplican o que trabajan la nutrición ortomolecular? Sí, en realidad hay un concepto muy genérico que se habla de lo que son los nutracéuticos. En realidad es un concepto un poco vago, ¿no? Porque el nutracéutico pues simplemente define lo que es un nutriente celular, ¿no? Pero este nutriente celular tiene un amplio abanico de funciones
¿no? Sí. Entonces no nos podemos quedar solamente en lo que es eso, por ejemplo, minerales, vitaminas, extractos de omegas, fibras, fitoterapia, extractos de plantas, una serie de complementos que trabajan en sinergia. Yeah. Y realmente hay una estructura bioquímica en nuestra célula, que es una estructura molecular, que son las enzimas, y todos conocemos lo que es una enzima, ¿no? Sí, Que más o realmente es menos. la base de nuestro funcionamiento metabólico de la célula. Bueno, pues realmente la enzima tiene una parte de una proteína, una parte proteica, y luego tiene una parte que es no proteica. Y esa parte no proteica realmente está formada por lo que llamamos los coenzimas y los cofactores enzimáticos. Bueno, pues esas coenzimas y cofactores enzimáticos son vitaminas y son oligoelementos, es decir, son minerales. Y eso significa que si no están ni esa vitamina ni ese oligoelemento, esta enzima no existe, o por lo menos no funciona bien. Es decir, que no es que estemos tratando de aportar una serie de complementos para mejorar algo. Es que la vitamina y el mineral es necesario para que esa enzima funcione. Si no está el zinc, no está la vitamina B, no está la vitamina C, o no está el magnesio, hay miles de reacciones bioquímicas que no funcionan. Claro. Por tanto, estas funciones bioquímicas que se van acumulando en efecto a nivel de la célula, a la larga van a provocar que ese tipo de células, por ejemplo de un hígado, no funcionen bien, al final el hígado es el que no funciona bien, y al final el individuo es el que no funciona bien. Claro. Y esto es lo que define un poquito lo que dijo en su momento Pauline, de que la enfermedad realmente no es un proceso orgánico, sino que es un proceso que comienza a nivel celular. Estos complejos, estos micronutrientes, realmente trabajan de una forma muy sencilla y no podemos pensar que simplemente el hecho de aportar vitamina B o el hecho de aportar vitamina C ya va a contribuir a una cierta mejoría. En realidad no es así, es decir, hay una serie de características especiales que nos condicionan al uso de este tipo de micronutrientes, ¿no? Cada uno de estos micronutrientes tiene una función específica pues dentro de nuestras células, pero además es que pueden trabajar en sinergia y al mismo tiempo pueden trabajar enfrentándose unos contra otros. Entonces, el uso de la ortomolecular en realidad no es simplemente el que yo le pueda aportar a ese individuo un complejo mineral. No, es aportarle un complejo mineral, pero primero tiene que tener una calidad referida a un complejo natural, es decir, obtenido de forma natural. El hierro, la vitamina C, tiene que ser, por ejemplo, natural. Y luego utilizamos dosis fisiológicas, pero dosis fisiológicas nos referimos a la dosis que la célula necesita, no la que yo, por una analítica de sangre, puedo determinar, no. La dosis que la célula necesita. Y luego necesito que haya una sinergia entre ese tipo de complejo vitamínico que se sabe bioquímicamente se ha demostrado porque funcionan mejor cuando se juntan entre ellos. Entonces, bajo esas premisas son las que trabaja la nutrición ortomolecular, que vamos a diferenciarla con el simple hecho de aportar complejos vitamínicos, por ejemplo, nutricionales, ¿no? Entiendo. Y a raíz de esto, ¿qué tipo de patologías o desequilibrios se pueden tratar con nutrición ortomolecular, Manuel? Pues, en principio, cualquier tipo de enfermedad puede tratarse con nutrición ortomolecular. Y volvemos un poquito al concepto. Si yo pienso que toda patología o toda enfermedad orgánica tiene un origen en un desequilibrio funcional a nivel de la célula, puedo pensar que trabajando a nivel de la célula, aportando los nutrientes necesarios que trabaja con los que necesita trabajar esa célula, pues podemos conseguir seguramente una cierta mejoría a nivel orgánico también. Entonces, cualquier desequilibrio que haya hormonal, pues podemos trabajar con ello aportándole precursores hormonales, como pueden ser la isoflavona de soja. Cualquier desequilibrio que haya a nivel neurológico, pues podemos ayudarle complementando con omega 3, con vitamina B, con procesos que actualizan o regeneran la pared de la neurona. Estados emocionales incluso, como pueden ser depresiones, hiperactividad, temblores, mioclonias debido a estados de ansiedad, depresión, que por desgracia los animales de hoy en día, que los tenemos demasiado como estabulados, demasiado como constreñidos, ¿no? En un ambiente familiar, por ejemplo. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón,
determinan una serie de patologías emocionales que a lo mejor se arreglan, pues como Hofer en su momento dijo con la vitamina D, ¿no? Es decir, ese tipo de patologías emocionales podemos tratarlas también con este tipo de micronutrientes. Y cualquier enfermedad que pues, nosotros podamos considerar a nivel orgánico, pensando que su origen a nivel funcional, podemos ayudar a su recuperación, porque no solamente vamos a trabajar a nivel directo, sino que podemos trabajar complementando con otros tipos de terapias, no solo de forma individual. Es decir, a nivel muscular, por ejemplo, o a nivel óseo, incluso un golpe, un traumatismo que provoca una fractura o una rotura fibrilar, eso provoca una inflamación o un dolor por un proceso bioquímico. Y el proceso bioquímico ocurre en la célula. Entonces, yo puedo complementar un antiinflamatorio o puedo complementar un antibiótico pues con una serie de micronutrientes que van a regenerar la miofibra del músculo, por ejemplo, o las paredes de las neuronas en caso de neuritis o neuritis, ¿no? Y ahí contamos, por ejemplo, con el zinc, con el magnesio, con el cobre, con los omega 3, con la vitamina D, con la vitamina C, con todo ese grupo de micronutrientes que van a reforzar un poco nuestros tratamientos convencionales. O sea, que hemos definido que puede utilizarse como una terapia paralela a otros tratamientos. Esta es la definición de un poco que hemos acabado de comentar, ¿no, Manuel? Efectivamente, porque hay una especie como de moda de hablar de los micronutrientes, y hay muchos artículos que se publican a nivel de medicina humana, por ejemplo, pues desprestigiando un poco el uso de este tipo de micronutrientes, porque se habla de que realmente los complejos vitamínicos y minerales, si nos pasamos de dosis, son tóxicas, y la mayoría de ellos los tendríamos que obtener de la comida, de la alimentación. Pero realmente eso es verdad. Es decir, si yo utilizo un mineral o un complejo vitamínico que fabrico artificialmente en un laboratorio y no lo doy en acuerdo a dosis fisiológicas, sino a dosis ponderales, puedo provocar una toxicidad, porque puedo provocar un acúmulo de un mineral en una pared celular o en un sitio donde no debería estar. Pero realmente eso no es la nutrición ortomolecular. Sabemos hoy en día que la mayoría de las dietas son muy carentes en nuestros complejos vitamínicos, en nuestros minerales. El licopeno del tomate, por ejemplo, un ejemplo, y por no extenderme mucho así, hoy en día nosotros estamos acostumbrados a comprar muchos tomates, pero los tomates son de invernadero. Y el licopeno del tomate, que es un antioxidante fundamental para nuestro cuerpo, solamente se activa cuando a ese tomate le da el sol. Lógicamente, si a ese tomate no le da el sol, yo soy carente de licopeno de tomate. Y voy acumulando una serie de deficiencias de antioxidantes naturales. Luego, si no lo como, lo necesito, pero lo necesito en unas determinadas controles que no sea simplemente acumular complejos vitamínicos, sino, como he dicho antes, en la dosis fisiológica y utilizando energías de este tipo de nutrientes. O sea que antes de aplicar nutrición muscular, lo que hay que hacer es analizar un poquito, ¿no?, los análisis necesarios a los seres vivos antes de aplicar este tipo de nutrición. Claro, pero tenemos que tener en cuenta un detalle muy importante, y es lo que diferencia de nuevo a lo que es el aportar nutrientes o aportar nutrientes ortomoleculares. Si yo hago, por ejemplo, una analítica, a mí me gusta mucho hablar con ejemplos, porque yo soy clínico, muy bien. Entonces hablo un poco de mi experiencia. Pero fíjate, por ejemplo, cuando nosotros tomamos un complejo o mineral en el que lleve hierro, se ha demostrado que las concentraciones que yo necesito para recuperar un hierro en mi cuerpo necesitan ser muy altas. ¿Y eso por qué? Porque en mi intestino se absorbe el 5% de la concentración total de ese hierro. Pero si yo uso un hierro natural, extraído de forma natural de nutrientes, como puede ser la carne, y le añado, por ejemplo, un transportador, que es un aminoácido, que lo que hace es proteger a ese hierro, y le añado un antioxidante para evitar, por ejemplo, que ese hierro se me consuma antes de tiempo, estoy construyendo un aporte de ortomolecular. O sea, estoy construyendo una perla de hierro ortomolecular. Y ese hierro no necesito 20 miligramos para que absorba un 5%, necesito el 5%. Es decir, una dosis pequeñita que me va a actuar a nivel de la célula. Y luego yo puedo hacer una analítica de sangre
normales, mis componentes son normales. Pero te voy a poner otro ejemplo. Vale. Cuando nuestros riñones se afectan, cuando yo tengo una analítica renal que me está dando una urea, una creatinina, unos fosfatos altos que me están diciendo hay una patología orgánica de riñón, una insuficiencia renal. Bueno, pues cuando eso está así, cuando empezamos a tener analítica alterada, ya hay una afección de las 2/3 partes del riñón. ¿Qué significa eso? Que con una 1/3 parte del riñón afectado, yo hago una analítica de sangre y no tengo nada. Entonces, el uso de ortomolecular, en este caso, para proteger el riñón, se debería hacer antes de que ese riñón esté enfermo. Claro. Luego no me voy a esperar a hacer una analítica para ver si está o no está enfermo, porque sabemos que ese riñón funciona mejor utilizando una serie de nutrientes celulares, sabemos que podemos proteger al músculo utilizando magnesio, utilizando calcio, utilizando potasio, sabemos que podemos proteger al sistema nervioso usando, por ejemplo, precursores de neurotransmisores como el triptófano, sabemos que podemos proteger al intestino trabajando con prebiótico y probiótico. Pues como sabemos el funcionamiento de nuestro sistema orgánico y sabemos qué podemos aportarle para nutrirlo, pues vamos a intentar utilizar estos componentes, pero a nivel preventivo. Claro. Y es otra cosa muy importante, es decir, la nutrición ortomolecular lo que ha hecho ha sido definir un nuevo concepto, es decir, vamos a trabajar, a tratar, pero para preservar la salud, no para tratar la enfermedad, sino para conservar la salud. La y ahí es donde tenemos la importancia de este tipo de complementos. Claro. Que podemos trabajar a nivel preventivo para mejorar el sistema inmunitario, para mejorar nuestro funcionamiento orgánico y así estar mucho mejor preparados para cuando vengan enfermedades o desequilibrio orgánico. Claro. ¿Y tiene algún tipo de contraindicaciones este tipo de nutrición, Manuel? Pues basándonos en que vamos a usar elementos totalmente naturales y que además vamos a usar dosis fisiológica, es decir, no dosis en exceso, sino a nivel fisiológico lo que consideramos que necesitan nuestras células, y que este tipo de nutrientes lo vamos a trabajar o lo vamos a convertir en forma de grupos de micronutrientes en sinergia, que le vamos a llamar pues complemento nutricional en general con una biodisponibilidad adecuada. Nunca vamos a tener problemas porque no vamos a conseguir la toxicidad de un exceso de vitamina A, la toxicidad de exceso de hierro, porque la mayoría de ellos se van a eliminar a nivel de la orina, a nivel de la bilis, a nivel de la heces y no van a quedar toxinas. Sí que es verdad que lo normal es trabajar con este tipo de nutrientes de una forma organizada, no al tuntún, sino de una forma científica y bajo un diagnóstico previo, ¿no? Pero nunca vamos a pensar en producir toxinas como si estuviéramos usando elementos minerales artificiales o elementos complementarios que no se absorben, por ejemplo ese hierro que solamente se absorbe el 5%. El resto sí que puede quedar por ahí provocando a la larga una cierta toxicidad. Trabajando en bases ortomoleculares nunca vamos a provocar efectos secundarios. Bueno, yo creo que ha sido una buena exposición y una buena introducción porque, como sabes, ya te comenté, pasaremos al tema de líquidos con la nutricionista Marga Navarro. Entonces, tu exposición nos sirve de base, porque es un programa sobre el caballo, a una exposición que va a hacer Marga Navarro por cuando pueda venir, que creo que está con un libro, no sé qué, pero bueno, tiene previsto venir, Manuel. Muchísimas gracias, digo, es muy interesante, sobre todo, ¿no? Porque yo creo que esto es muy novedoso. No sé si para los équidos, yo creo que es un tema muy novedoso, creo. Sí, ten en cuenta una cosa, el caballo es un animal muy energético, en el que el problema muscular o osteomuscular, y al mismo tiempo que el digestivo, ¿no? El gastrointestinal, está muy afectado. Es un animal muy energético que la mayoría de las veces cuando trabajamos a nivel orgánico, cuando ya hay síntomas, siempre desde el nivel veterinario pensamos que llegamos tarde. Entonces, en esta ocasión, con este tipo de complementos, siempre tenemos la opción de prevenir. Si conocemos nuestras deficiencias, pues podemos intentar nutrir para que esas deficiencias sean pues lo menos posible. Estupendo. Muchísimas gracias, Manuel, por tu exposición. Ha sido un placer tenerte con nosotros, de verdad. Y bueno, ya sabes, tienes este programa porque si hay alguna exposición más que darnos, cuenta con nosotros. Estaremos encantados de atenderte, Manuel. Pues muchas gracias, Alejandro. Ha sido un placer para mí poder atender. Muchas gracias. Un abrazo, Manuel, y gracias de nuevo.
La manta de masaje Equilibrium patrocina este espacio. Bien, pues segunda parte del programa. Estamos con Jesús. Jesús fue muy conocido en los medios de comunicación de aquí, de este país, porque un buen día salió de su pueblo en busca de trabajo con su caballo y resulta que está trabajando actualmente con uno de nuestros patrocinadores, Equitrainer. Lo tenemos al teléfono. Jesús, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Jesús, te conocen también como el Quijote de Ávila, ¿no? Sí. ¿Por qué ¿Por qué te pusieron ese apodo, Jesús? Dime. Bueno, pues principalmente por la aventura que hice y porque me dijeron que me parecía un poco a Quijote también. ¿Ah, sí? Claro, por ir con el caballo. Me dijeron por eso. ¿Y qué caballo tienes? ¿Tu caballo lo tienes en Equitrainer, donde estás trabajando ahora? ¿Te lo llevaste a Holanda o no? No, yo ahora mismo el caballo mío se llama Campeón, es un caballo de pura raza español. Sí. Y ahora mismo está en una de esas descansando. Muy bien. ¿Por qué decidiste ir con tu caballo a buscar trabajo? ¿Por qué fue por tu caballo? Porque mira que es curioso, ¿no? Porque hoy en día sabes que el tránsito de caballos por carreteras y por caminos es poco habitual. ¿Por qué decidiste coger tu caballo y en busca de trabajo, no? Bueno, pues dime. Porque, a ver, como sabemos todos, España está bastante mal. Sí. Yo en mi casa no daba el sueldo, porque no daba el sueldo para todo. Y una persona, y entonces yo tampoco tenía para gasolina para el coche. Ya. Entonces, la única solución es buscar un caballo. Así que, montura en mano, caballo en mano y jinete en mano. Porque saliste de tu pueblo, que se llama Valdeprados, creo que es, o si no me acuerdo mal, ¿o no? No, el pueblo mío se llama Gemuño. Vale. ¿Cómo? Perdona, ¿no te he oído bien? Gemuño, mi vale. pueblo. ¿Y hasta dónde llegaste con tu caballo? O sea, ¿cuántos kilómetros recorriste con tu caballo? 300 kilómetros. 300 kilómetros. Vale, y cuando llegaste a 300 kilómetros, a mí me gustaría saber cómo Equitrainer contactó contigo. Porque me llama mucho la atención, porque realmente es una casualidad que este programa esté patrocinado por un fabricante de caminadores y que tú, que has salido en medio de comunicación, estés con ellos. ¿Cómo contactaron contigo? ¿Cómo fue esta historia? Explícanos, por favor, Jesús. Bueno, pues Ana, que es la directora de Equitrainer, Ana Mas Oliver, contactó sí. conmigo por la página de Facebook que tenía, que era A Caballo desde España a Alemania. Ostras. Contactó conmigo a través de la página de Facebook. Ajá. ¿Y qué te dijo? ¿Cómo contaste ese contacto? ¿Qué te comentó Ana? Bueno, pues yo conmigo no contactó directamente ella, contactó con Julián, que fue Julián y Rodrigo fueron los que me llevaron prácticamente, pues me llevaron la página y me dijeron por los pueblos y las rutas que tenía que hacer. Sí. Y contactaron con ellos y les dijo pues eso, que tenían trabajo aquí en Holanda y que pues que si quería parar de ruta que parase y que si quería seguir pues que siguiera para adelante. Sin caballo, sin caballo, en coche ya supongo, en avión. Escucha una cosa, Jesús, dime. A ver, es que te he escuchado ahora un poco entrecortado. Sí, es que tú estás en Holanda y yo estoy aquí en España y a veces la comunicación pues no va bien. ¿Desde cuándo estás en Equitrainer? Yo aquí ahora mismo estoy bien, o sea, yo estoy con Equitrainer, la verdad es que un trato espléndido. Sí. Han estado encima de mí todos los días, están encima de mí todos los días con el idioma, mirando a ver si estoy bien, si me falta alguna cosa. Sí. Y Ana lo mismo, Ana está todos los días dentro de mí, o sea que a gusto y bien. ¿Y qué tipo de empresa es Equitrainer? ¿Es una gran empresa, una pequeña empresa? Porque yo sé que fabrican caminadores y muchísimas otras cosas más, ¿no, Jesús? Bueno, pues Ana ahora mismo se dedica pues a vender caminadores, establos, todo prácticamente que sea del mundo de los caballos. Sí. Es una empresa que es bastante fuerte y muy seria, o sea, es una empresa muy seria y
y muy fuerte. O sea, que nos gusta mucho que sea todo que sea recto. No pueden tener a un cliente que le falte una cosa, nos gusta mucho todo así. Ya. ¿Y cuál es tu función en la empresa ahora mismo, Jesús? Bueno, pues yo la función mía ahora mismo en la empresa, estoy haciendo un poco de todo. Estoy haciendo los establos, estoy también dando cuerda, que claro, en España era profesional de dar cuerda. Sí. Estoy dando cuerda y luego aparte, pues bueno, algún día también estoy montando a un caballo español. Sí. Que tienen aquí, que le estoy retocando un poco también unas cuantas cosillas. Estás contento, ¿no, Jesús? Supongo. Una buena oportunidad, ¿verdad? Sí, la verdad es que se agradece que le den una oportunidad. Pues sí. Porque bueno, a verdad en la ruta se pasó mal, así que nada. Me imagino, ¿no? Ahora da pues a trabajar. Me imagino, ¿no? ¿Y tu caballo dónde está? Me has dicho en una dehesa que está descansando, está en el campo. ¿Dónde está ahora mismo? Yo ahora mismo el caballo mío está en una dehesa suelto, en una dehesa grande. Sí. Y está suelto, o sea, está descansando, pero que vamos, que ya no es descansar, porque yo el potro lo pregunto todos los días a mi padre. Ya. Y el potro está ya muy fuerte, o sea, el potro está fuertísimo. Ya. O sea que los dos habéis ganado en esta aventura, Jesús, tú y el caballo, ¿sí? Sí, el caballo también, pues bueno, ya pasa como a mí todo el mundo. Y yo creo que será el primer caballo que pasa por encima de una autovía. Imagínate. Por encima de un puente de una autovía. Imagínate. Oye, pues dice mucho de ti cómo está tu caballo y dice mucho de K-Trainer que te haya contratado. De verdad, Jesús. Gracias por estar con nosotros, de verdad. Un abrazo, Jesús. Gracias a ustedes. Buenas Gracias. noches. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, pues estamos ya con el apartado de respuestas a la audiencia. Hoy vamos a dar dos respuestas que han llegado a nuestra página de Facebook por mensaje. La primera es acerca del valor nutritivo del salvado y la segunda será de un caso de tendinitis crónica. Para tratar la primera estamos con Juan Antonio Moreno Hojas, nutricionista equino y ya contertulio habitual del programa. Buenas noches, Juan Antonio. Muy bien, voy a formular la pregunta de Ricardo, ¿de acuerdo? Que es un oyente del programa que nos ha dicho lo siguiente. Se ve que Ricardo humedece el salvado para evitar el polvo y con ello la irritación de las fosas nasales. Se ve que su caballo adolece de ese problema. Pero le han dicho que esto puede provocar estreñimiento. A él le extraña porque siempre ha entendido que la fibra ayuda al tránsito intestinal y tiene efecto laxante. Bueno, la consulta se dirige hacia ti y pregunta a él, ¿algún experto nos puede sacar de este tipo de dudas? Juan Antonio, vale. Dime. Bueno, vamos a ver. En principio, siempre que el tipo de alimentación que vayamos a dar a un caballo tenga en polvo, siempre es bueno humedecerlo para que no tenga este problema con las motas muy pequeñas, que puede ser que incluso le llegue al sistema respiratorio y tenga problemas al respirar. Sí. Pero la pregunta es, sí. Y aquí es donde quizás todo el mundo se quede extraño, sí. ¿Realmente es bueno el salvado para que el caballo tenga más fibra? ¿Y lo es? Pues la respuesta es que las últimas investigaciones nos están diciendo que no. Que no. Que no es tan bueno como creíamos. Ajá. Te cuento más o menos por qué. Vale. Nosotros estamos acostumbrados a que cuando le damos salvado a nuestro caballo, al día siguiente estercolee mejor. Pero las últimas investigaciones
se está viendo que esto puede ser que no sea por las características del salvado, sino que sea porque a nuestros caballos, cuando tú le cambias la dieta muy de repente, tienen muchísimos problemas digestivos. Y una de las cosas que los investigadores están pensando es que puede ser por esto, realmente. Si fuese así, tendríamos un verdadero problema, porque estaríamos incluso estropeando los microorganismos que hacen que digiera la fibra el caballo. Entonces es un problema que podría ser grave. De todas formas, si miramos realmente lo que nos da nutricionalmente el salvado, realmente no nos da más que ciertas vitaminas B. Y poco más. O sea, nos da niacina, tiamina, riboflavina, que son 3 partes de la vitamina B. Porque si lo que andamos buscando es que un aporte superior en fibra, digamos que el salvado de trigo aproximadamente tiene un 10 o un 12% de fibra. Pero, por ejemplo, la pulpa de remolacha tiene un 20%. Y el heno de hierba, que siempre vamos a los forrajes, el heno de hierba puede tener entre un 28 y un 34%. Aún más. Entonces, si lo que buscamos es que el caballo no tenga problemas de cólicos, siempre será mejor darle pulpa de remolacha o heno de hierba que la misma, que el salvado de trigo. Salvado, sí, exacto. ¿Vale? Entonces, luego además tenemos otro problema grave, que es a nivel de macrominerales. Y especialmente esto lo puedo unir con el último post que he hecho, que es la relación entre el calcio y el fósforo. Sí, lo he visto en tu Facebook. Entonces, tenemos que llegar, para que sea una cosa óptima, tenemos que llegar a la relación de dos partes de calcio y una de fósforo. El problema del salvado es que es todo lo contrario. Es muy alto el fósforo, con lo cual tendríamos que darle un aporte superior de calcio. De calcio, claro. O sea que por ahí tampoco es bueno darle salvado. Sí que es verdad que algunas veces, como es muy palatable para los caballos, lo que se le hace es darle un mezclado con los medicamentos. ¿Vale? Lo que sí que es malísimo el salvado es para los caballos jóvenes por este equilibrio del calcio y el fósforo. Porque si nosotros tenemos un aporte muy bajo de calcio, el caballo tendrá que buscarlo en otro sitio, y este otro sitio son los huesos, con lo cual en los caballos jóvenes es un problema muy grave a la larga. Entonces, yo recomiendo que si intentar cambiar el salvado por la pulpa de remolacha o un buen heno de hierba que tiene más cantidad de fibra, la relación calcio-fósforo es más adecuada. Bueno, estoy sorprendido con la... Sorprendidísimo e interesantísima la exposición, Juan Antonio, de verdad, porque hasta ahora teníamos un aspecto de conocimiento sobre el salvado que nos has dicho pues que realmente hay otro punto de vista de esos estudios que nos llevan a ver al salvado como un valor nutricional bajo, ¿no?, para el caballo. Además es que es un producto barato, y cuando tú compras piensos, digamos, no de mucha calidad, una forma de que el caballo esté mejor es ponerle salvado. Pero nunca miramos los problemas que puede tener, y el más grave es la relación calcio-fósforo, que a la larga puede ser muy perjudicial. Muy bien, pues Juan Antonio, como siempre, valor añadido al programa, al apartado de respuestas a la audiencia, y hasta la próxima, ya sabes. Pues nada, aquí estamos para ayudaros en lo que podamos, ¿de acuerdo? Un abrazo, Juan Antonio. Igualmente, Alejandro. Hasta luego. Adiós. Bien, pues la segunda respuesta que vamos a dar va a ser a Miriam, que nos comentó a través de mensaje lo siguiente. Leo textualmente lo que nos dijo Miriam. El motivo de mi consulta es para ver si me podéis orientar en un caso de tendinitis crónica del flexor superficial de un caballo de reining y en la mano izquierda. Quisiera saber qué tipo de terapias de rehabilitación hay fiables para tratar este tipo de lesiones y cuál es su nivel de efectividad. Es un caballo de competición que tiene que competir esa temporada. Agradezco cualquier respuesta. Bien, Miriam, la respuesta te la da Carlota Franco Laguna, fisioterapeuta equina, con tertulia a este programa habitual. Ya ha estado 3 veces con nosotros. Carlota comenta: cuando hay lesiones crónicas desde la posición de la fisioterapeuta, lo que hay que hacer es reagudizar.
Para ello se hace un protocolo de 5 sesiones en las que se aplican ultrasonidos de una determinada manera y con una pauta concreta, con el fin de reagudizar el punto de lesión. Es decir, que la terapia más adecuada a nivel de fisioterapia es el ultrasonido. Si quieres contactar con Carlota Franco Laguna, envíes un mensaje a la página de Facebook del programa, facebook.com/ecusalud, y estaremos encantados de darte sus teléfonos. Bien, pues hasta aquí, respuestas a la audiencia. Bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero, como siempre, que los contenidos hayan sido de vuestro interés. Recordaros que tenéis la página de Facebook del programa, facebook.com/ecusalud, donde podéis volcar vuestros comentarios, sugerencias acerca del mismo. Y recordaros, como siempre, que la felicidad de un caballo radica ante todo en su salud. Buenas noches y hasta la semana que viene.